Imagina una noche en la que todo un imperio comienza a gritar. No era una guerra, no era una invasión, no era una catástrofe natural, era algo mucho más aterrador. En cada casa de Egipto, desde el palacio del faraón hasta la casa del esclavo más pobre, alguien iba a morir. Los gritos comenzaron en silencio, luego uno, después otro, hasta que todo Egipto quedó envuelto en un lamento colectivo. Padres llorando, madres desesperadas, familias destruidas, porque esa noche ocurrió el castigo más terrible que Dios envió sobre Egipto, una plaga tan devastadora que incluso el faraón más poderoso de la tierra terminó de rodillas. Pero para entender por qué ocurrió esta noche de terror, tenemos que regresar al principio, a una historia de esclavitud, orgullo y advertencias ignoradas. Durante más de 400 años, el pueblo de Israel vivió en Egipto. Al principio llegaron como invitados, pero con el tiempo, los faraones comenzaron a temer su crecimiento. Los israelitas se multiplicaban rápidamente, así que Egipto tomó una decisión brutal. Los convirtieron en esclavos, los obligaron a trabajar sin descanso, construyendo ciudades, cargando piedras, trabajando bajo el sol abrasador. La Biblia dice que los egipcios hicieron sus vidas amargas con dura servidumbre, pero el peor decreto estaba por llegar. El faraón ordenó algo escalofriante. Cada bebé hebreo que naciera debía ser arrojado al río Nilo. Era un intento de destruir a todo un pueblo, pero ese plan provocó algo que el faraón jamás imaginó. Dios estaba preparando a alguien, un hombre que cambiaría la historia: Moisés. Moisés creció en el palacio del faraón, pero su destino no era gobernar Egipto, era liberar a su pueblo. Un día, en el desierto, Dios le habló desde una zarza ardiente y le dio una misión clara: volver a Egipto y decirle al faraón una frase que sacudiría todo el imperio: deja ir a mi pueblo. Pero el faraón no era un hombre que obedeciera fácilmente. Era considerado un dios viviente, el hombre más poderoso de la tierra. Así que cuando Moisés llegó con el mensaje, el faraón respondió con arrogancia. Dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz? Luego añadió algo peor: no dejaré ir a Israel. Y con esas palabras comenzó una guerra espiritual que sacudiría todo Egipto. Dios comenzó a enviar señales, plagas, castigos que demostraban que el poder del faraón no era nada frente al poder divino. El agua del Nilo se convirtió en sangre, los peces murieron, el río apestaba, luego llegaron las ranas, millones de ellas invadieron casas, camas, cocinas. Después vinieron los piojos, cubriendo la tierra, luego moscas, enjambres oscuros que llenaban el aire. El ganado egipcio comenzó a morir. Las personas fueron cubiertas de llagas dolorosas. Granizo cayó del cielo destruyendo cultivos, langostas devoraron lo que quedaba, y luego Egipto quedó envuelto en 3 días de oscuridad total. Una oscuridad tan profunda que nadie podía verse el rostro. Parecía que el imperio estaba siendo lentamente destruido, pero el faraón seguía negándose. Su corazón estaba endurecido, y entonces Dios anunció algo que sería diferente, algo mucho más terrible. Moisés fue nuevamente ante el faraón. Esta vez el mensaje fue claro. Dios dijo que enviaría una última plaga, la peor de todas. En una sola noche, todo primogénito en Egipto moriría, el primogénito del faraón, el primogénito del esclavo, incluso el primogénito de los animales. Sería un golpe directo al corazón del imperio. Pero Dios también dio una instrucción especial para el pueblo de Israel, porque esa noche algo invisible pasaría por Egipto, el ángel de la muerte, y había una única forma de sobrevivir. Dios ordenó a cada familia israelita hacer algo muy específico. Debían tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo, y con su sangre marcar los marcos de la puerta de sus casas. Luego debían comer el cordero con pan sin levadura, vestidos para viajar, listos para salir, porque esa misma noche comenzaría su liberación. La sangre en la puerta sería una señal. Cuando el ángel pasara, vería la sangre y pasaría de largo. Por eso esa noche sería recordada como la Pascua. Pero en las casas egipcias no había sangre en las puertas. Llegó la medianoche. Egipto estaba en silencio.
Pero algo invisible comenzó a moverse por las calles, casa por casa, puerta por puerta. En los hogares israelitas, la sangre estaba en los marcos y la muerte pasaba de largo. Pero en las casas egipcias, la tragedia comenzó. El primogénito de cada familia murió, el heredero, el futuro de cada hogar. La Biblia describe el momento con una frase aterradora. Hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. No era solo un castigo, era una noche de duelo nacional. Incluso en el palacio del faraón, su propio hijo murió, el heredero del trono, el príncipe de Egipto. En medio de la noche, el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón. Ya no había arrogancia, ya no había orgullo, solo desesperación. Les dijo: levántense, salgan de entre mi pueblo, vayan y sirvan a su Dios. Después de 10 plagas, después de destruir gran parte de su reino, el faraón finalmente se rindió. Los israelitas salieron de Egipto esa misma noche, después de más de 4 siglos de esclavitud. Pero lo que el faraón no sabía era que la historia aún no había terminado, porque su orgullo volvería a despertarse. Y ese error provocaría otro momento legendario, la apertura del Mar Rojo. La 10ª plaga no fue solo un castigo, fue un mensaje poderoso. En Egipto, el faraón era considerado un dios. Su hijo era el futuro Dios viviente. Pero cuando el primogénito del faraón murió, Dios estaba demostrando algo al mundo: que ningún imperio, ningún rey, ningún dios falso podía desafiar al Dios verdadero. Además, la Pascua se convirtió en uno de los eventos más importantes de toda la historia bíblica, porque siglos después, muchos creyentes verían un simbolismo profundo: el cordero sacrificado, la sangre que salva, una señal de redención. La noche de la 10ª plaga fue una de las más oscuras de la Biblia, una noche de juicio, de dolor, pero también de liberación, porque mientras Egipto lloraba, Israel caminaba hacia la libertad, una libertad que cambiaría la historia de ese pueblo para siempre. Y todo comenzó con una pregunta que el faraón hizo al principio: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz? Después de esa noche, todo Egipto sabía la respuesta, porque el Dios que había sido desafiado acababa de demostrar su poder ante el imperio más grande del mundo.